¿Cuál va a ser el valor que va a tomar esta variable de interacción para cada persona? Para la primera 100, ¿por qué 100? 20 por 5 literalmente. Para la segunda, para la siguiente, para la siguiente, siguiente y la última. Entonces, esta variable de interacción, ¿cuándo va a tomar valores más grandes y cuándo más bajos? Cuando ambas sean más grandes. Ya es educación o experiencia. Y va a tomar valores menores cuando al menos una de las dos tiene valores pequeños. Y va a ser cero cuando... No. Cuando al menos una de las dos es cero. Entonces, en ese caso va a tener un valor de cero directamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Digamos que yo estoy estimando aquí este modelo de aquí. Entonces, en este caso, yo estoy estimando un modelo con ¿cuántas variables independientes? 3, ¿cierto? Educación, experiencia y la interacción entre educación y experiencia. Esto es un por. Yes, es una sola variable nueva. Entonces, primero, ¿cómo se interpreta el intercepto? Yes, cierto. Se podría entender como una forma de salario mínimo. ¿Por qué? Porque en este caso, esta persona tiene 0 años de educación y 0 años de experiencia, lo cual hace que su intercepto también sea 0. Ahora, cuando yo quiero encontrar el impacto que tiene el salario sobre, o mejor dicho, la experiencia sobre el salario que voy a tener, por los años de educación. Entonces, lo que en este caso estamos mencionando es que el efecto que va a tener o el impacto que va a tener los años de experiencia de esta persona sobre su salario está en función a el valor que yo obtenga de beta 2, el valor que yo obtenga de beta 3 y adicionalmente esto de aquí, que es los años de educación que esta persona tiene. Digamos que yo asumo que todos son positivos. ¿Qué me estaría diciendo esto de aquí? Ya, ¿qué más? Hay algo importante e interesante en los elementos de interacción. ¿Qué es? Ya. ¿Qué? ¿Pero qué me dice la educación? Es variable para cada persona, ¿cierto? Entonces, cuando yo determine este impacto, va a ser para una persona en particular. Entonces, esto va a tener un subíndice y para cada persona. ¿La beta va a cambiar para las personas o entre personas? No, es constante para todas las personas. Exactamente. ¿Quién se va a beneficiar o va a tener un mayor impacto de la experiencia? Personas con mayor educación. Exactamente. Las personas que tengan mayor educación van a tener un mayor beneficio de la experiencia. Aquellas personas que tengan un menor nivel de educación o una menor cantidad de años de educación van a tener un beneficio menor. Por lo tanto, esto en cierta forma nos estaría indicando que el hecho de educarme no solamente tiene un impacto directo, sino que hace que mis años de experiencia también sea, o el impacto por la experiencia también sea mayor como tal. Veamos este ejemplo. Primero, ¿cuál es la fórmula que estamos estimando? El salario dado de educación y experiencia. El salario, ¿tengo intercepto? Sí, 100. Más beta 1, educación.
Exactamente. Beta 4 casado. Exactamente. Más el error. Este es el modelo que estamos estimando, ¿cierto? Entonces, leamos los resultados. Primero, ¿tenemos cuántas variables? 4 variables. Ya. Estos de aquí, ¿qué son? Las betas. Sus betas, sus coeficientes. Entonces, ¿qué variables tienen un impacto positivo sobre el salario y qué variables tienen un impacto negativo sobre el salario? La educación, y la experiencia y ser casado. Ya. La educación tiene un impacto positivo, la interacción también tiene un impacto positivo, el hecho de estar casado también tiene un impacto positivo. ¿Cuál es la única variable que tiene un impacto negativo? La experiencia. La experiencia. Siguiente. Saltamos y analizamos su nivel de significancia. ¿Por qué se llama nivel de significancia? Para determinar si Yes. es significativamente igual o distinto de ser. Exactamente. Para determinar si es que son significativamente iguales o diferentes de 0. Por eso se dice tu variable es significativa. Porque es significativamente diferente de 0. ¿Cómo se explica esta sacaría El intercepto es así. Vayamos por partes. Primero, ¿qué variables tienen un efecto significativamente diferente de 0? educación, experiencia, ¿Cuál ser más? casado. Ya, la interacción no tiene. No, he dicho educación, experiencia. Ah, ya. Entonces sí. Todas menos el intercepto. Ahora, el intercepto en este caso nos dice que no tiene o tiene un valor significativamente igual a ¿cuánto? 0. ¿Eso qué significaría? ¿Qué es el intercepto? El promedio de una persona sin Promedio de las experiencia y La variable dependiente sin tomar en cuenta las variables independientes. Exactamente. No es sin tomar en cuenta. Eso es Suponiendo que son cero. Exactamente. Sin tomar en cuenta es estimar un modelo restringido. Entonces, en este caso, significa una persona que tiene 0 años de educación, 0 años de experiencia y no está casado. Eso es posible encontrar, usualmente no, ¿cierto? Si busco a alguien que está trabajando, esa persona probablemente tenga una cantidad de años de experiencia, una cantidad de años de educación y bueno, de estar casado o no, eso no importa. Pero esas dos variables son las que nos ayudan a determinar qué tan posible es que encontremos este de aquí. Es como en el ejemplo del examen que les daba. Una estudiante que es mujer, no viene nota a la universidad, no toma y no falta clases. ¿Es posible encontrar? Ah, no, y no tiene nota. ¿Es posible encontrar eso? Sí. Entonces, en este caso, encontrar una persona con 0 años de experiencia y, eso es importante, y 6 años de educación es muy complicado. Por eso podemos decir que este intercepto es básicamente 0. Ahora, en este primer caso, habíamos dicho que rechazo o no rechazo la hipótesis no. Rechazo, ¿a qué nivel? Al 5%. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que las betas 1 Ya, valores significativamente iguales a 0. exactamente. En este caso rechazamos porque esto es menor que 0.05. Por lo tanto, rechazo al 5%. Y puedo decir que este coeficiente es significativamente diferente de 0. Salud. Experiencia. ¿Rechazo o no rechazo? Rechazo al 10%. ¿Por qué al 10? Porque esto es mayor que 0.05, pero menor que 0.1. Entonces, rechazo al 10%. ¿Qué rechazo? Que experiencia tenga un valor significativamente igual a cero. Exactamente. No es la experiencia, ¿verdad? Sería betas o la experiencia. El coeficiente de la experiencia. ¿Esta a qué nivel de significancia lo rechazo? La de abajo, ¿a qué nivel de significancia lo rechazo? Al 1%. No se dicen todas. Entonces, vayamos por lo que nos parece extraño aquí. La experiencia nos menciona que tiene un impacto positivo o negativo. ¿Eso tiene algo de sentido? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque significaría que mientras alguien tiene más experiencia va a ganar menos. Pero vayamos por partes.
Habíamos dicho que si yo derivaba, en este caso es wage, respecto a la experiencia, tenía, sin estimar que es beta 2, yes. Beta 2 más beta 3 por los años de educación. ¿Cuáles son los coeficientes que tenemos? 34,695 menos, mejor dicho, más. No era menos el primero. Ah, cierto, este es Albert Reyes. Este es menos 34,906 más 3,974 por los años de educación que tenga la persona. Ahora, ¿en qué punto una persona va a tener un impacto igual a 0 por más años de experiencia? Digamos que sí, pero en esta fórmula. Cuando la educación igual. Cuando el equipo de la educación con beta sub 3. Cuando todo esto se iguala a 0. Ajá. Entonces, veamos qué ocurre. Le iguala a 0. Entonces tengo 3,974 educación igual a 34,906. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es? 8,78. Ya. ¿Qué significa ese 8,78? El valor de la educación sea 8,78. El efecto de la experiencia va a ser exactamente 0. ¿Y si es mayor la educación a 8,78? Recién va a tener efecto positivo. ¿Y si es menor? Negativo. Exactamente. Esto de aquí nos va a indicar el punto en el cual la experiencia empieza a tener un impacto positivo sobre el salario en función de los años de educación que tiene la persona. Entonces, en este caso estamos mencionando, la experiencia de por sí sola no te aumenta el salario, en realidad te lo disminuiría. Pero si eres una persona más educada, por así decirlo, porque tienes una mayor cantidad de años de educación, eso afecta tu experiencia. Y eso es en realidad lo que hace que tu experiencia llegue a tener un impacto positivo. Y este es el punto. Si es que has estudiado menos de 8 años, tu experiencia en realidad no tiene ningún tipo de impacto positivo. El colegio habíamos dicho que dura ¿cuántos años? 2. Por lo tanto, podemos decir que en general la experiencia tiene un impacto positivo sobre el salario, ¿cierto? Pero ¿quién va a tener un impacto más grande por una mayor cantidad de años de experiencia? Las personas que tengan un mayor nivel de educación. En otras palabras, si tienen un mayor nivel de educación, van a tener más experiencia, van a efectivamente tener un efecto negativo, pero esto también se va a multiplicar por su cantidad de años de experiencia. Por lo tanto, ustedes van a recibir un mayor salario que alguien que tenga un menor nivel de educación. Pero entonces, si es que no tuvieran años de educación, sería negativo sobre Yes, muy probablemente, como esto está en Estados Unidos, haya pocas, por no decir ninguna persona que tenga un grado de educación menor a 8. Sí, en realidad desconozco cómo es el sistema norteamericano de educación. Creo que son 3 niveles. Creo que es nivel... Sí, exacto. Creo que es nivel primario, intermedio y finalmente nivel secundario. Básicamente te dice. Pero probablemente esté llevado más al extremo por los valores que son más altos. Por ejemplo, alguien que haya acabado la universidad, que haya acabado una maestría, un doctorado o algo más. Entonces, eso tenemos en cuanto a las interacciones. En cierta forma, lo que nos está midiendo es un impacto adicional. Ahora, habíamos visto lo que se conocía como el R cuadrado. El R cuadrado habíamos dicho que tenía una desventaja. Su desventaja era que si yo incluía más variables, el R cuadrado iba a ser más grande. ¿Por qué? Porque dentro de esas variables voy a encontrar algo que me explique, aunque sea un poco mejor, la aleatoriedad de mis datos. Sí. Has dicho ventaja, ¿verdad? No, desventaja. ¿Por qué?
Porque si yo incluyo más variables, siempre voy a tener r cuadrado más alto. Entonces, si yo me guiaría solamente por el r cuadrado, quisiera incluir todas mis variables dentro del modelo. Entonces, no es un buen indicador del ajuste. Por eso existe algo que se llama el r cuadrado ajustado. El r cuadrado ajustado lo que hace es cambia un poco la fórmula del r cuadrado, pero está en función del r cuadrado, e intenta ajustarlo por la cantidad de variables. Concentrémonos en esta fórmula de aquí. ¿Cuál es el número de variables en esta fórmula de aquí arriba? 10. K. K me va a denotar el número de variables. Si yo tengo una mayor cantidad de variables, exactamente, esto va a ser más grande o más pequeño. Más pequeño. Si esto es más pequeño, esto va a ser más grande o más pequeño. Más grande. Si esto es más grande, mejor dicho, si esto es más grande, esto va a ser más grande o más pequeño. Más grande. Si esto es más grande, esto va a ser más grande o más pequeño. Más pequeño. Por lo tanto, si es que yo incluyo más variables sin necesidad de meterlas, el r cuadrado ajustado va a ser más pequeño. ¿Cuál es la fórmula como tal? Es esta de aquí. El r cuadrado está en función de, mejor dicho, el r cuadrado ajustado está en función del otro r cuadrado. Entonces nunca va a ser mayor que el r cuadrado original. Sí, o sea, es un mejor ajuste del r. El r cuadrado lo que nos permite es ya comparar diferentes modelos. Si es que incluye una variable más, puedo ver si es que el r cuadrado ha cambiado demasiado o no. Ahora, usualmente cualquier paquete estadístico les va a dar tanto el r cuadrado como el r cuadrado ajustado. En este caso, ¿cuál es el r cuadrado ajustado de este modelo? ¿Cuánto? 16 con... Exactamente, 0.159. Este de aquí es el r cuadrado ajustado. Ahora, recalco y especialmente les recalco para que en el examen no utilicen ese. Si ustedes tienen que hacer una prueba de significancia conjunta, habíamos dicho que usaban el r cuadrado. No utilizan este de aquí, utilizan este, el r cuadrado clásico. El r cuadrado ajustado solo es para comparar, ¿sí? Pruebas de significancia conjunta. Entonces, una vez más, si van a hacer una prueba de significancia conjunta, ¿qué r cuadrado utilizan? El normal. El normal. ¿En este lado está en el lado izquierdo o derecho? Izquierdo. Este de aquí. Yes. Ujú. La diferencia es esta. El r cuadrado es el que conocíamos. Este de aquí, el multiple r square o r square. Es el que conocíamos hasta ahora. Ahora, adicionalmente, se ha desarrollado otro que se llama el r cuadrado ajustado. La ventaja del r cuadrado ajustado es que te penaliza por meter más variables. Entonces va a ser tu r cuadrado un poco más pequeño de lo que debería ser. No, pero te permite comparar dos modelos con diferente cantidad de variables. Si recuerdan antes decíamos que yo no podía comparar un modelo de 5 con 6 variables porque el de 6 siempre es mejor que el de 5. El r cuadrado ajustado no. Si es que es menor, sé que esa variable realmente no me está aportando nada a la explicación de la variabilidad dentro del modelo. Entonces nos sirve más que nada para eso. Yes. ¿Cuánto nos conviene que sea nuestro r cuadrado, ya sea el múltiple o el ajustado? Justo eso es a lo que voy a llegar. Que no se concentren en el r cuadrado. Si bien el r cuadrado es una medida interesante y es bueno, existen dos problemas. Uno, si a ustedes les interesa predecir algo, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios es bueno para aprender, pero no para usar. Porque existen modelos que están hechos de una mucho mejor manera para predecir. Entonces no van a usar el r cuadrado para determinar las ventas de su empresa, digamos. Van a usar un modelo mucho más avanzado, más detallado y más ajustado. Entonces, por ese lado, el r cuadrado no es el modelo de mínimos cuadrados no es un buen modelo predictor. Segundo, que el r cuadrado, si bien nos indica la variabilidad, usualmente lo que nosotros queremos hacer con estos modelos se llama inferencia estadística. Quiero ver si es que el hecho de tener una mayor cantidad de educación tiene un impacto sobre mi salario.
No me interesa saber cuál es el impacto exacto muchas veces, simplemente si tiene un impacto, si es significativamente diferente de cero y ver su signo, si es positivo o negativo. Entonces, dentro de ese contexto, no es necesario concentrarnos tanto en el R cuadrado. Ahora, obviamente, si tienen un R cuadrado de 0.001%, no sirve, porque realmente están estimando polvo en el aire. Pero un R cuadrado, por ejemplo, del 5%, del 3%, no está nada mal tampoco. Porque están estimando algo que realmente llega a existir dentro de su modelo. Eso. Y usualmente igual, la mejor guía es la teoría económica o la literatura como tal. Si la literatura nos sugiere algo, entonces por más de que el R cuadrado no sea tan alto, tenemos que cumplir con la sugerencia. Digamos que estimamos el modelo de la función de producción Cobb-Douglas. Ya. Nos sale un R cuadrado del 30%. Por más de que nosotros estemos tentados a hacer algo más, si el modelo teórico nos dice que existe de esa manera, solamente existe de esa manera. No tenemos por qué asustarnos o decir que es un R cuadrado bajo. Porque la teoría económica es lo que te fundamenta todo lo que estás obteniendo. Y si yo digo, Si desarrollas un modelo teórico mejor, sí, digamos. Pero ahí viene el tema que es la teoría la que fundamenta en realidad todos los resultados. ¿Cuál es la base de Cobb-Douglas? ¿La base de Cobb-Douglas? Sí, de cómo se elabora. Eso no lo sé. Nadie se ha fumado una y ha inventado, digamos, de que tú tienes una función de producción cuya elasticidad, que esa es la intención que tiene la Cobb-Douglas, simplemente la vas a encontrar con un coeficiente, que son los alfas y betas. Claro. Y eso te va a denotar lo que son los rendimientos crecientes, decrecientes o constantes a escala, digamos. Entonces vamos por ese lado, la intuición que existe detrás de la Cobb-Douglas. Ahora, vamos a ver algo que ya hemos visto antes, pero vamos a conocerlo con su nombre común, lo que se llaman dummy variables. Una variable dummy es una variable dicotómica. Dicotómica, recordemos, es una variable que toma dos valores: éxito o fracaso, 1 o 0. Entonces, usualmente estas variables dicotómicas o binarias se las conoce como variables dummy. Por eso, si recuerdan, la librería que está en el paquete que está en R se llama Fast Dummies, porque te permite crear este tipo de variables de manera simple. Entonces, una vez más, una variable dummy no es nada más que las variables dicotómicas que ya hemos estado viendo, donde nosotros medimos 1 éxito, 0 fracaso. No es 1 éxito, 2 fracaso, es 1 éxito, 0 fracaso. Bueno. Ahora, vamos a entrar un poco más a la parte conceptual de lo que es una variable dummy. ¿En qué sentido? En este caso tengo un modelo. Tengo mi variable dependiente, tengo mi beta 0, tengo un delta 0 multiplicado por d, donde d es una variable dummy. Entonces, ¿ves cómo antes le poníamos una x2? No, ahora la vamos a denotar como una d, para decir que es una variable dummy. ¿Qué valores puede tener? 0 y 1. 0 y 1. Y aquí tengo una variable aleatoria continua, más 0. La dummy no es nada más que un cambio en el intercepto. ¿En qué sentido? Si la dummy es 0, el intercepto es simplemente beta 0. Si la dummy es 1, el intercepto se convierte en esto de aquí. Veámoslo con un ejemplo. Digamos que estoy estimando esto de aquí. Dicotómica. Si hablamos de un hombre, ¿qué valor toma la variable dicotómica mujer? 0. Si mujer es 0, el modelo me está estimando esto de aquí. Entonces, ¿qué es beta 0? Y es el salario de un hombre que tiene 0 años de educación. Ahora, si estamos hablando de una mujer, la variable dicotómica mujer toma ¿qué valor? 1. Entonces estamos estimando
Beta sub 0 más beta sub 1. Ah, Más beta más sub beta sub 2. Ah, no es cierto, es beta 1. más beta sub 2 de educación, más otra. ¿Por qué aquí ya no le pongo la variable? Porque dicotómico va a ser Porque uno. va a ser Exactamente. Aquí esto está multiplicado por un 1. Entonces, esto de aquí se conviene en el intercepto de este caso, que es este caso. En otras palabras, si soy mujer, ¿cuál es mi salario base? Beta sub 0 más beta sub 1. Pero no es mujer. Entonces, tengo para el hombre, su salario base es beta sub 0. Para la mujer es... Entonces, ¿cuándo un hombre va a tener un salario mayor que una mujer? Cuando tiene más educación. No. Cuando beta sub 0 sea positivo y beta sub 1 sea negativo. Cuando esto sea negativo, significa que el hombre va a tener un salario base más alto que la mujer. Y cuando esto sea algo positivo, ¿qué significaría? Ahora, si bien la DAMI tiene una interpretación simple, es importante entender que es por el simple hecho de ser mujer recibes un salario menor. Entonces, no es por tener una menor cantidad de años de educación, menor experiencia o cualquier otra cualidad, sino es directamente por ser mujer, automáticamente recibes, digamos, 200 bolivianos menos. Eso es el efecto de una DAMI. Por ejemplo, si alguien vive en La Paz, recibe 200 bolivianos más por el simple hecho de vivir en La Paz. No es que tenga una mayor cantidad de educación, de experiencia o de cualquier otra variable, sino es por el hecho de vivir en La Paz. Entonces, esa es la interpretación que se tiene cuando yo tengo una variable dicotómica. Por el simple hecho de tener un éxito dentro de esa variable dicotómica, mi intercepto está cambiando. Ahora, en este caso, ¿la variable dicotómica puede tomar algún valor fuera de 0 y 1? No. Entonces, la única variable continua aquí es la educación. Entonces, si yo graficaría esto de aquí, y aquí tengo el salario, aquí la educación, y mi función que estoy estimando es esta de aquí. Yo voy a tener aquí una recta y aquí otra recta. Las dos rectas con la misma pendiente. En este caso, En ese caso es varón y en El otro es mujer. intercepto de la exactamente. variable Este de aquí sería el intercepto del hombre porque es beta 0. Este de aquí sería el de la mujer porque es beta 0 más beta 1, donde beta 1 es negativo o positivo. Negativo. Entonces, como les decía, no es que la mujer por tener una mayor o menor cantidad de educación reciba un salario menor que el del hombre. No. Por el simple hecho de ser mujer, automáticamente ya recibe un salario menor como tal. Entonces, lo único que estamos haciendo es hacer un salto en el intercepto. Lo estamos haciendo más grande o más pequeño, pero no alteramos la pendiente del resto de variables. Ah, ya. En este ejemplo, tenemos el salario de un hombre, donde su intercepto es beta 0, y el salario de una mujer, donde su intercepto es beta 0 más delta 0. En este caso, delta 0 es positivo o negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque el intercepto del hombre es más grande que el intercepto de la mujer. Por lo tanto, este elemento sí o sí tiene que ser negativo. Vamos. Ahora, logaritmos. En este caso vamos a volver un poco a la interpretación como tal. Decíamos que cuando yo hablo de logaritmos, yo me refiero a algo que ha sido transformado literalmente en logaritmo.
y su interpretación cambia a lo que son cambios porcentuales. Ah, sí, justo estaba pensando, tenía que explicarles cómo hacerlo. Mañana. Mañana les voy a explicar cómo se encontraba matemática y estadísticamente por qué el logaritmo es una interpretación en porcentual y no en unidades. Eso es todo. Entonces, punto extra. Si alguien se anima a demostrarlo mañana, le doy un punto extra. ¿Por qué existe la interpretación nivel, nivel, log, nivel, 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 log, nivel, nivel, log y log, log? Los cuatro. ¿Por qué la interpretación es tal cual lo que decíamos en nivel, 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 log y log, log? Pero que sean 3 puntos. Si se animan 3 personas, se te crean. Yo me animo nivel. Esa no vale. Ya la veis. Ya. ¿Hay alguien para logaritmo nivel? ¿Alguien quiere nivel logaritmo? Ya yo voy log. Ya. Nivel logaritmo. ¿Alguien quiere logaritmo logaritmo? Yo voy log. ¿Le has dicho nivel logaritmo? Ella dijo. Ya. Log. Ya. Entonces, los que deseen pueden venir mañana. Van a explicar en qué consiste y cuál es realmente la interpretación que existe detrás del log y del nivel. Ahora, habíamos dicho que el logaritmo es un cambio porcentual. Primero, ¿cómo interpreto el intercepto? ¿Eran 4 niveles? ¿O 4? 3, porque el nivel es solo la derivada. ¿Qué es log size? Vamos a ir por partes. Que el precio decrece un 1.35%. Usualmente el intercepto cuando tengo logaritmos, lo que hago es, sé que no es la palabra, pero deslogaritmear. ¿Cómo transformo algo de un valor en logaritmo a un valor numérico normal? Exactamente. Pongo exponente de, o exponencial de beta 0. En este caso, ¿cuánto me da eso? No sé qué. Utilicen sus calculadoras. ¿Cuánto es? 0.2592. Eso significa que cuando todo el resto de estas variables sea 0, el precio de una casa es de $0.25. Veamos qué variables tenemos. Aquí tengo el tamaño del lote como tal, el tamaño de la construcción como tal, la cantidad de habitaciones y si tiene un estilo colonial o no. Entonces, ¿qué me dice ese beta? ¿Qué significa el beta en este caso? Ya. Ya. El tamaño de la construcción es 0, Ajá. tamaño de habitaciones y los estilos coloniales. Exactamente. Estoy hablando de una casa que no tiene estilo colonial, no tiene tamaño de terreno, no tiene tamaño de habitaciones y no tiene cantidad de habitaciones. Por lo tanto, estoy hablando básicamente de algo que no existe. Colonial es una variable de mí, ¿no? Yes, es una variable. Entonces, ¿tiene sentido que el precio base de una casa sea 0? No. No. Es que luego nunca puede ser 0. Exactamente. El lote nunca puede ser 0. Entonces, en cierta forma, este valor bastante extraño sí tiene sentido porque nunca voy a tener una casa cuyo tamaño sea 0. Sí o sí va a tener algún tipo de superficie. ¿Cómo se lee este coeficiente de aquí? Por cada por ciento que aumenta el tamaño del lote, aumenta en 0.168 porcentualmente el precio. Sí. Si es que el tamaño del lote se incrementa en un 1%, el precio de la casa se va a incrementar en 0.168%. ¿Es por ciento? Punto porcentual sería 0.00168. Este de aquí, ¿cómo se interpreta? O mejor dicho, este de aquí. Es la superficie construida. Por cada porcentaje que aumenta la superficie cuadrada, el precio aumenta en 0.707%. Exactamente. Por cada incremento en un 1% de la superficie construida, el precio de mi casa se va a incrementar en 0.707%. Este de aquí, mejor dicho, este de aquí, ¿cómo se lee? Por cada... No se puede arreglar. Ya.
Se dividiría eso entre entre 100. 100. Al revés. Por cada. 100. Por 100. Porque este es logaritmo nivel. El del examen era nivel logaritmo. Por cada dormitorio aumenta. Por cada dormitorio aumenta Aumenta 2,7%. 2,7%. Yes. Por cada dormitorio adicional, el precio de mi casa se va a incrementar en esto por 100. Eso significa 2.7%. Este de aquí, ¿cómo se lee? Esa oferta es concepto, ¿no? En caso de ser colonial, Sí. 5 Ser colonial. Si la el casa precio. es colonial, aumenta 5,4%. Yes. Exacto. Si mi casa tiene un estilo colonial, su precio se va a incrementar en un 5.4%. De esa manera es que leemos lo colonial. Yes. ¿Puedo volver a repetir cómo era la interpretación del intercepto? Claro que sí. El intercepto en este caso lo tenemos que deslogaritmar. En otras palabras, hacemos exponencial del valor que tiene el coeficiente del intercepto. En este caso nos da 0.25. Eso significa que el precio base de una casa es $0.25. Cuando analizamos qué significa precio base, vemos que es el precio de una casa que tiene tamaño 0 en su lote, 0 construido, 0 habitaciones y no tiene un estilo colonial. Entonces tiene un valor tan cercano a 0 porque no existe una casa que tenga una superficie igual a 0. Por ese motivo es que este coeficiente tiene algo de sentido. Eso. Entonces, O yes. sea, y entonces se tiene que volver a reescribir la fórmula o se lo No, deja? se lo deja así. Ah, ya. Usualmente cuando el intercepto no es significativo, es la única, bueno, no es una variable, pero es la única variable que no se elimina. Siempre se lo dejo, que sea significativo o no. Eso es. Entonces ahora sí nos tomamos un pequeño descanso, un pequeño break. Continuamos. Mi asistencia. Ah, sí.